¿Te acuerdas de Super Escuadrón Cibermonos Hiperfuerza Ya? ¿Mandarín? ¿Qué es mandarín? No es qué, sino quién, Chiro. Hoy hablaremos de una animación occidental inspirada en la animación japonesa, en una época en donde Nickelodeon iba a tener a Danny Phantom, Disney Channel a Jake Long, y Cartoon Network empezaba a crear el fenómeno Ben 10, pues Jetix ya tenía su propio héroe y su tripulación un poco atípica. Antes de empezar, aclararte que el título del vídeo está acortado porque el nombre de la caricatura es muy largo, así que espero que lo disfrutes y te quedes hasta el final. Yo soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. Super Robot Monkey Team Hyperforce Go o Super Escuadrón Cibermonos Hiperfuerza Ya es una serie que nace de la mente del animador británico Ciro Nieli, un aficionado a las historietas de superhéroes, dramas espaciales y series anime del género mecha. Nieli, quien trabajaba en la producción de Los Jóvenes Titanes, decide que es hora de hacer su propia producción. Muy característico de los tempranos 2000, Nieli crea una animación occidental inspirada en producciones japonesas como los Super Sentai, Astro Boy y Cyborg 009. De hecho, el traje de Chiro recuerda mucho a este último, también tocando elementos de tramas de sagas mundialmente populares como Star Wars y Star Trek. La propuesta llega a manos de la famosa compañía de Disney, quien no solo se interesó en el producto, también decidió mandar parte de su producción al país del sol naciente para ser distribuida en Japón casi en simultáneo, siendo una caricatura estadounidense con colaboración japonesa, pero siempre con su producción mayormente acreditada a la compañía del ratón. Tras un acuerdo, la serie se decide ser estrenada por el canal Jetix, canal recién transformado de su antecesor Fox Kids, estrenando así el 18 de septiembre de 2004, trayendo las aventuras de un escuadrón muy pintoresco. Super Escuadrón Cibermonos Hiperfuerza Ya nos presenta la historia de Ichiro Takagi, mejor conocido como Chiro, un chico de 12 años que vive en la ciudad Shugasun, la ciudad más grande e importante del planeta homónimo. Tras investigar en un lugar alejado de la metrópolis, Chiro se encuentra con un robot gigante, en el cual entra y lo enciende. Esto hace que despierte a 5 robots con forma de monos que estaban en suspensión dentro del robot. En agradecimiento por ser reactivados, los monos robot le ofrecen al joven chico ser entrenado para ser un superhéroe y unirse al escuadrón para vencer el mal que se acerca al planeta, el Rey Esqueleto, quien quiere dominar el poder de los robots para ser el rey del universo. Nuestros amigos mecánicos son Antauri, el monito color negro, quien es el mayor y el líder. Antauri es muy sabio y siempre tiene la palabra correcta. Sus armas son unas garras capaces de destruir todo. Su sabiduría hizo que él identificara que Chiro era el elegido por el poder primate, por lo que decide cederle el mando del escuadrón al chico. Nova, quien es la mono amarillo. Nova es la única chica del escuadrón y la tercera al mando por su madurez. También es la más fuerte físicamente. Sus armas son sus puños gigantes. SPRX-77, o conocido como Sparks, es el mono rojo. Sparks es el alivio cómico y bromista del equipo. A pesar de eso, está dispuesto a ayudar a Chiro. Sus armas son unos imanes y campos magnéticos. Señor Hal Gibson, o simplemente Gibson, el mono azul. Gibson es el más inteligente y el cerebro de todo. Gibson a veces parece tener mala relación con Sparks, Otto y Nova por su actitud científica, aunque con Antauri y Chiro se lleva muy bien. Sus armas son los taladros que disparan láser. Y Otto, el mono verde. Otto, a pesar que es el más despistado e inocente de todos, compensa eso con su gran habilidad y pasión por la mecánica. Otto tiene como arma sus sierras capaz de cortar todo. Cuando las cosas se ponen tensas o el rival es muy grande, nuestros héroes recurrirán al poder del super robot, en donde cada uno de los miembros controla alguna parte del cuerpo. Más adelante en la serie, se nos revela que hubo un sexto cibermono, Mandarín, el mono naranja. Mandarín fue el primero en ser creado y el que entrenó a los demás. Sin embargo, era tan poderoso que en lugar de salvar al universo, este quería conquistarlo, lo que hizo que Antauri y los demás hicieran todos los esfuerzos posibles para mandarlo a una prisión intergaláctica de máxima seguridad, de la cual Mandarín escapa tras haber sido despertado por Chiro accidentalmente. En ocasiones también tendrán protagonismo como aliada Chin-Mei, una chica de la que Chiro se enamora en el primer episodio, y luego resulta que era un androide. Aún así, nuestro héroe es un robofílico, y eso no le impide tener una especie de noviazgo con ella. A pesar que el Rey Esqueleto es el villano principal, cada episodio presentará a un rival que por lo general está a la orden del rey. Mandarín es uno de los subvillanos más fuertes y relevantes.
También Lord Scapperton, un robot que fue humano capaz de controlar a voluntad cualquier objeto mecánico. Y él tiene una muletilla de decir tic-tac al final de sus frases. Los Jinetes del Sol, quienes eran unos actores de un programa de acción que Chiro sigue, pero que deciden ser héroes reales aprovechando sus habilidades. Estos empiezan siendo controlados por el Rey Esqueleto, pero tras ser ayudado por nuestros monitos, vuelven al camino del bien. La serie utiliza la secuencia de tramas de series como los Super Sentai o Power Rangers, teniendo un rival controlado por el villano principal en cada episodio, mientras se acercan a la batalla final. Y siempre que la cosa se pone seria, entonces el recurrir al super robot siempre será de utilidad. La serie tuvo un total de 52 episodios y 4 temporadas, de 3 episodios cada una, siendo las primeras 2 las que más hype tuvieron. En Hispanoamérica se estrenó el 15 de mayo de 2005 por Jetix. A pesar que la serie empieza algo floja, no tarda en agarrar una secuencia de acción sólida, en especial cuando empieza a profundizarse en las habilidades de cada cibermono, y terminando de enganchar cuando Chiro empieza a dominar el poder primate y el mono Fu, que es como el Kung Fu primate, además de revelarse que él es el elegido para salvar el universo, y que no fue casualidad su encuentro con los monos. Se recuerda mucho el final de la primera temporada con la primera gran batalla contra el Rey Esqueleto y Mandarín, en donde con ayuda de Jin Mei, Chiro y Gibson salvan a sus hermanos. También destaca el final de la segunda temporada, donde, alerta de spoiler, Antauri muere, pero unos episodios después, al iniciar la tercera, es reanimado en un nuevo cuerpo, siendo ahora el mono color plata, y obteniendo poderes fantasmales. También conforme llegó la tercera temporada, las relaciones entre los monos van evolucionando y consolidando más como un equipo. Por ejemplo, sorprende ver que Sparks está enamorado de Nova, y que ella también siente algo, porque al principio te pintan que los cibermonos son como hermanos. Y ya la cuarta temporada, donde se nos expone el poder de los alquimistas y que el Rey Esqueleto es uno de ellos, aumentando el temor que se tiene sobre sus poderes ocultos que serán capaces de dominar al universo si se le permite. La serie tiene opiniones mixtas, que van desde regulares a buenas. Chiro no es un chico tonto, y al querer ser un héroe, será dedicado a dominar sus poderes y aprender de los cibermonos. En sus primeras emisiones fue de los programas con más rating de Jetix, y conforme avanzaba sus temporadas, era inevitable ser considerada rival de series como Danny Phantom y una recientemente estrenada Ben 10, que sería la que más arrasó en el habla hispana de estas tres. Sin embargo, hubo unos puntos específicos que evitaron que la serie se convirtiera en la caricatura insignia de Jetix, empezando con su suspensión, que, a pesar que no fue oficialmente cancelada, sí ha sido descartada después del año 2006. No tuvo final oficial, siendo que todo el mundo espera su quinta temporada. En AnimeSuperhero.com, Chiro Nieli dio una entrevista en el año 2014 en donde declaró que tiene el final de la serie planeado, pero que pensaba hacerlo película porque una quinta temporada debía de recibir luz verde por parte de la cadena televisora, cosa que nunca hicieron. Más adelante, Nieli dijo que también podría ser una novela gráfica o un cómic continuando la historia un par de años después, revelando que no sacó nada de la serie en estos años porque tenía una demanda por la productora del ratón, porque ahora son los dueños de los derechos de la caricatura, y no puede sacar algo sin el aval de ellos, pero si lo hacía de manera póstuma, podía revelarlo. En 2018, el actor de voz de Chiro, Rex Sipes, reveló algunos artworks de Chiro y nuevos personajes, lo que dio fe a los fans de algo nuevo o una continuación, cosa que por el momento no se ha dado. La serie actualmente no tiene estatus de cancelada, pero si sigue pasando el tiempo, es probable que muy pronto tendrá ese estatus de manera oficial y no vuelva. Algo que también influyó acá por Hispanoamérica fue el cambio radical de su producción de doblaje. Parecido al caso de Sonic X, Cybermonos tuvo 3 doblajes al español, siendo en Hispanoamérica sus 2 primeras temporadas dobladas en Chile y sus últimas 2 dobladas en Argentina. Como con Sonic, se desconoce el cambio de actores e incluso de país, pero esto nunca cae bien entre los fans, independientemente si se hace bien o no. No quisiera dar dato u opinión que sea errónea, por lo que si alguien sabe algún motivo o hipótesis la puede hacer saber. En fin, para dar opiniones personales, la serie cumple y me parece buena. Empieza lenta pero te terminan de atrapar cuando conoces a cada uno de los micos, además que te deja con ganas de saber más sobre ellos y el poder primate. El tener elementos de anime le puede gustar a gente mayor, y la verdad es que conociendo a la compañía del ratón, no creo que Chiro Nieli llegue a un acuerdo pronto con ellos para una nueva temporada. Veremos si cumple su promesa de alguna película o novela gráfica, porque la serie dejó una buena base de fans, e incluso figuras de acción para ser promocionadas.
Para su doblaje en español para España, Isabel Gaudí es Chiro, Regino Ramos es Antauri, Jaime Roca es Sparks, Ángel Morón es Gibson, Pilar Domínguez es Nova, Antonio Llano el Rey Esqueleto y Marta Méndez es Jin Mei. Para su doblaje en español para Hispanoamérica hecho en Chile, René Pinochet es Chiro, Oye, yo puedo caminar, ¿sabías? Y no necesito ayuda. Javier Rodríguez es Antauri, Fue identificar nuestras debilidades y ver qué podemos mejorar. Jorge Lilo es Sparks, ¿Qué puedo decir? Soy de verdad difícil de superar. Pablo Ausensi es Gibson, Es la prisión de observación de criminales hostiles conocida como POCH. Patricio Gutiérrez es Otto, Pero oye, ese no es el baño. Jessica Toledo es Nova, Escuchen, esta cosa no tiene botones. Sergio Schmidt es el Rey Esqueleto Finalmente, tu gente gritará el nombre del mal. y Janina Taloni era Jin Mei. No tengo idea de lo que están hablando, pero me encantan. Para su doblaje en español para Hispanoamérica hecho en Argentina, Emiliano Donizi es Chiro, Saquémoslo de aquí. Tenemos una tarea. René Sagastume es Antauri, Solo queda este paisaje sumido en llamas eternas. Adrián Woschuk es Sparks, ¡Nos hemos sacrificado! Fuimos hasta los rincones más oscuros del espacio para... Hernán Bravo es Gibson, Creo que de algún modo una parte de la esencia del Rey Esqueleto. Gustavo D'Artés es Otto, ¡Qué alegría verte! Creí que estaba perdido en este lugar. Valeria Gómez es Nova, ¡Eres tú, Antauri! ¡De veras eres tú! Gustavo Barrientos el Rey Esqueleto, Estoy vivo de nuevo. y Agustina Cyrulnik es Jin Mei. ¡Se está acercando! En su idioma original, Greg Seitz es Chiro, Kevin Michael Richardson es Antauri, Corey Feldman es Sparks, la leyenda Tom Kenny es Gibson, Clancy Brown es Otto, Gary Walgreg es Nova, la leyenda Jedi Mark Hamill es el Rey Esqueleto y Ashley Johnson es Jin Mei. Como dato extra, la leyenda de la actuación de voz japonesa Rika Matsumoto es la voz de Chiro en japonés. ¿Y tú recordabas a los cibermonos? ¿Te gustaba o no? ¿Te gustaría que volvieran? ¿Cuál era tu cibermono favorito? Déjame en los comentarios así como tu suscripción al canal. Yo soy Mario Ábalos y esta es Mitología Animada. Nos vemos en el próximo episodio.